más porque tú me permites estar delante de tu presencia, Padre, y me das la oportunidad de una vez más poder compartir tu palabra. Solo te pido, Señor, que en esta noche uses mis labios y que tú digas la palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Dios los bendiga a todos los que se van a conectar y los que ya estén conectados. Y Dios bendiga también a aquellos que van a ver este video en otro tiempo, en el tiempo que ellos tengan. Que Dios los bendiga y que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de aquellos que la escuchen. Porque en esta noche quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Créeme que a veces no sé todavía lo que, ya falta un rato, un día, y no sé todavía lo que voy a hablar, lo que voy a predicar, pues porque estoy pidiéndole a Dios que Él sea el que ponga el sentir en mi corazón la palabra que hay que compartir, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero, como en forma de pregunta, decir si Dios escucha tu oración. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿será que Dios no me escucha? No puedo recibir lo que estoy pidiendo. Yo estoy orando, ya tengo tanto tiempo y no veo nada. Y hay muchas cosas, muchos factores que a veces no nos permiten poder recibir la palabra, o también son como barreras que nosotros mismos nos ponemos al actuar de forma incorrecta delante de Dios. Pero esta noche quiero empezar con un versículo que está en Proverbios 15:8, que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios se goza, hermanos, cuando nosotros llevamos una vida recta, piadosa delante de Dios. Dios se goza cuando nosotros hablamos con Él. ¿Sabían que cuando tú estás hablando con Dios, el Señor está gozoso? ¿Por qué? Porque le estás hablando. Así que eso es algo muy bonito, y yo creo que todos experimentamos esto, que a veces creemos que Dios no nos escucha. Pero muchas veces las cosas de Dios, Él obra como Él quiere, porque Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce los tiempos. Posiblemente tengas mucho tiempo orando por algo, pero si tú eres una persona justa, una persona que te esfuerzas por vivir la palabra, por servirle a Dios, Dios te está escuchando. No debes tener ninguna duda de que Dios escucha tu clamor. Solamente hay que esperar el tiempo de Él y no desesperarnos. Pero algo contrario es cuando la gente que no conoce a Dios le ora a Dios, y dice el Señor que para Él es abominación. Cuando alguien que no ha querido recibir a Jesucristo en su corazón, alguien que no quiere saber de la palabra, pero cuando está en un apuro, cuando tiene una necesidad, le ora a Dios, le pide a Dios, le clama a Dios, ¿verdad? O mucha gente, aunque no tenga necesidad, pero cuando quieren algo, la gente también
le piden a Dios y Dios dice aquí en su palabra que era abominación para él. ¿Por qué? Porque gente que no quieren saber nada de él, gente que tienen resentimiento, odio contra Dios por cualquier cosa que le haya pasado en la vida y crean que Dios no ha sido justo con él. Eso, si llega el momento que hay una necesidad, un apuro, a veces por el miedo, ¿verdad? Porque nosotros cuando nos rechazamos a Dios, pues no queremos saber nada de Dios. Pero cuando nos vemos en un apuro y que nosotros nos damos cuenta que podemos perder nuestra vida, podemos perder la vida de o nuestro hijo, nuestra hija, o un hermano puede perder la vida, entonces le hablamos a Dios. Entonces dice el Señor que para Él es abominación, porque gente se atreven a pedirle cuando no quieren vivir su palabra, no quieren saber nada de Él. Y es triste, ¿no? Es como un hijo que no se somete a un padre o a la madre. Y es rebelde, no quiere saber nada de los padres, no les hace caso, hace lo que le da su gana. Pero cuando tiene una necesidad, llega delante del papá o de la mamá y le dice: dame, quiero esto, tengo hambre, dame de comer, o cualquier cosa que tenga necesidad. Lo lógico es que los padres van a decir: bueno, ¿y esto? ¿Cómo es que tú vienes a pedirme si tú no quieres someterte aquí a la casa, a las reglas de la casa? Así también Dios detesta, dice que la abominación es como una ofrenda, como un sufrimiento, es abnegación y aborrecer, detestar, no estar de acuerdo. Eso es abominación, que Dios no está de acuerdo con tus oraciones. Dios detesta las oraciones de los que no quieren saber nada de Él, de los que no quieren vivir su palabra, aunque sean cristianos, pero no quieren vivir la palabra, no quieren escuchar la palabra de Dios, porque solamente recurren a Él cuando están en problemas, cuando sienten que entonces sí, solamente Dios puede ayudarnos. Yo creo que todos somos así cuando en el mundo no queríamos saber nada de Dios, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo digo por mí, yo no quería saber nada de Dios, pero cuando estaba en algún apuro, me acordaba de Dios. Y le decía: ayúdame, no quiero que me pase esto o lo otro. Pero, porque uno queremos recibir, ¿verdad? Pero no queremos someter nuestra vida a Dios o a su palabra de Dios. Dice en Zacarías 7, versículo 7, permítame tantito porque Zacarías 7, versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13 dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto,
gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Así como dice cuando Dios clama para que nosotros lo busquemos, pero no queremos escuchar la palabra, ¿verdad? No queremos. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta con nuestra forma de vivir. Pero cuando tenemos necesidad, dice el Señor que si nosotros le clamamos, Él tampoco nos escucha. Así que tenemos que escucharlo nosotros a Él también, para que Él nos escuche. De otra manera, nunca vamos a poder, Dios nunca va a escuchar nuestras oraciones. Pero dice Proverbios 28:9 que el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra, su oración también es abominación al Señor. Y ya dijimos que abominación quiere decir que le aborrece, que la detesta. No, dice en Isaías 1:13-15, dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios se cansa cuando su pueblo no quiere escuchar su palabra, pero Él tampoco quiere escucharnos a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos desechar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para que el Señor también nos escuche a nosotros. Es como si nosotros hablamos con alguien, si Él nos dice algo y nosotros no lo queremos escuchar, pues no podemos tener un diálogo y no podemos llegar a un acuerdo. Porque yo necesito que Él me diga para yo decirle, ¿verdad? Si alguien me dice, no, es que tengo esta necesidad, necesito que me ayude con esto. Entonces, si Él habla, entonces yo también le contesto. Pero si Él no quiere escucharme, difícilmente vamos a tener un acuerdo. Y difícilmente vamos a suplirnos lo que nosotros necesitamos, porque necesitamos la conversación. Jeremías 11:10 y 11 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Aquí se pone más difícil todavía la cosa, porque ahora dice que Él trae mal sobre los que no quieren oírlo. Y a veces nosotros pensamos que es el diablo, ¿verdad? Cuando estamos pasando problemas, cuando no nos queremos someter a la palabra. Mucha gente le echa la culpa al diablo.
Pero muchas veces, pero si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, Él es el que trae el mal. Y nosotros, o ustedes podrían pensar, pero ¿cómo es posible que Dios va a traer mal si Dios es amor? Dios es amor, pero también es fuego consumidor de su palabra. Y Él de una o de otra forma nos va a hacer acercar. Porque si Dios no nos trae esas cosas a nosotros, a nuestra vida, nosotros nunca lo vamos a buscar. Yo le doy gracias a Dios por los males que me han llegado a mí, porque eso han sido el puente para que yo me acerque a Él. A veces yo en mis momentos que he tenido, en los años que yo le he servido a Dios, que tengo de conocer a Dios, que yo creo que son más de 25 años ya, he pasado momentos desanimado. ¿Por qué? Porque yo no conocía a Dios todavía, estaba en un proceso de conocimiento de Él, de su palabra. Hoy no voy a decir que no me desanimo, sí me desanimo, pero ya no al nivel como me desanimaba antes. Porque ahora yo sé que Dios es real y que Dios está ahí. Y Dios me ha probado que Él está conmigo. Y yo lo puedo sentir, eso es lo más bueno, lo más maravilloso. Que yo puedo sentir al Señor en mi vida. Sé que Él es fiel a su palabra. Que aunque yo esté pasando momentos difíciles, duros, Él dice en su palabra que no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo. Y ahí está el Señor conmigo. Aunque yo no lo sienta. Porque a veces yo quisiera, ¿verdad?, sentir a Dios todo el tiempo. Pero hay veces que uno se anda por ahí distrayendo y alejándose. Y deja un poco de orar para ir a hacer las cosas del mundo, ¿verdad? Algo que nos divierta, algo que nos vamos separando. Y cuando pasan esas cosas, poco a poquito, el enemigo nos va absorbiendo. Y te dice, pues no es malo que vayas allá, que vayas a acompañar a estas personas, no es malo que son tu familia y todo eso, pero si nosotros le damos prioridad a eso que a la palabra, entonces empezamos a menguar poco a poco. Porque no somos capaces de decir a alguien, no puedo ir. Porque pensamos, no, pues se va a enojar. Pero yo tengo más miedo que se enoje Dios conmigo que se enoje a una persona conmigo. Yo le tengo más miedo a que Dios se enoje y mande el mal sobre mí para que yo aprenda que yo necesito de Él. Esa es la forma de cómo Dios nos trae a nosotros cuando ve que nosotros nos queremos apartar y que ya no queremos estar con Él. Él nos manda un mal para que nosotros veamos que necesitamos de Él y que sin Él no podemos hacer nada. Y de esa forma es como Dios nos acerca otra vez en su misericordia. Es como nosotros cuando castigamos a nuestros hijos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Cuando son pequeños, ¿verdad? Ya cuando crecen pues ya es diferente, pero cuando son pequeños nosotros les damos algún castigo. Y ellos reaccionan, por el castigo reaccionan y obedecen. Así Dios quiere también que nosotros reaccionemos cuando Él nos manda un mal, un castigo, para que veamos que tenemos que obedecerlo. Debemos obedecerlo. Si queremos que Él nos escuche cuando nosotros estamos en problemas. Si queremos ver sus maravillas. Si queremos ver sus bendiciones, necesitamos acercarnos a Dios, escucharlo. Dios es bueno, hermano. Yo creo que no hay alguien mejor que Dios. No hay alguien que nos quiera más que Dios. Pero a veces nosotros somos mal agradecidos. Hay muchas personas que ya cuando reciben la bendición de Dios se empiezan a apartar. Y entonces Dios les manda un mal para que vuelvan otra vez.
Por eso es que nosotros debemos tener siempre en mente que debemos estar siempre prendidos de la palabra. Así como escuchar la palabra, pero también leerla, pues nosotros podemos leer. Porque cuando uno lee también la Biblia, Dios nos habla ahí también a través de su palabra. Y Jeremías 14. Dice el versículo 11 y 12. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oré su clamor, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Porque el Señor mandaba a los profetas que no rogaran por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había ido detrás de los ídolos. No querían escuchar su palabra, no querían seguir las leyes que él había puesto. Y le decía a los profetas, no ruegues por ellos, porque yo los voy a consumir a espada. Y hoy en día, hermano, los que tienen relación con Dios y los que son guiados por el Espíritu Santo, yo sé que de los que me puedan escuchar, muchos conocen la palabra y saben sobre la oración. Cuando uno ora, no ora nomás a lo loco, hermano. Nosotros no oramos así nomás. Nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es el que pone a mí, en mí las personas por las que yo tengo que clamar. Se me vienen a la mente las personas, en el momento que yo empiezo a orar, se me vienen las personas por las que yo tengo que orar. Porque Dios sabe quién tiene necesidad de que oremos por ellos. Dios no escucha, hermano, a aquellos que no quieren escuchar su palabra. Porque nosotros debemos esforzarnos para escuchar la palabra de Dios. Dice en Proverbios 17:5, dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Nosotros no podemos justificar a nadie por lo que esté haciendo. Si está mal, está mal, pero a veces no queremos decirle la verdad a alguien que está mal, porque no queremos que se enoje con nosotros, no queremos que, como decimos nosotros, echárnoslos de enemigos. Pero Dios quiere que nosotros le digamos la verdad. No podemos justificar a nadie, hermano. Aún dentro de la iglesia, el que está mal, hay que decirle que está mal. Y luego, porque eso a Dios no le agrada, hermano. Lo repudia a Dios cuando nosotros como le dijera, somos partícipes del pecado de otros, justificándolos. El que está mal, está mal. Dice, abominación a Jehová es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. A Dios también detesta a la gente que es altiva. La gente que
se infla con poquito, ¿verdad? Eso pasa en las iglesias cuando a alguien a veces le dan un cargo, ya de diácono, que sirvan algo, rapidito se le sube, nosotros decimos se le suben los humos. Esa es altivez de espíritu. Y el Señor dice que Él ve a los altivos, los ve de lejos. Pero Él bendice a todos los que son humildes. Nosotros tenemos que ser humildes, no altivos. ¿Por qué? Nosotros no somos más que otros, porque por el hecho de que servimos, no somos más que otros. Somos iguales que ellos, pero aún menos que ellos. Debemos de considerarnos menos que ellos. Porque a Dios le aborrece la gente altiva. Y eso pasa mucho en las congregaciones, porque se da eso, hermano, porque a veces la gente no está preparada para recibir algún puesto, ¿cómo se llama? Algún nombramiento. Porque cuando la gente está preparada y conoce la palabra de Dios, dice el Señor que la palabra nos da sabiduría y nos hace humildes. Pero cuando nosotros no conocemos la palabra, pues nos queda grande un cargo que nos den. Queremos a través de que ya tenemos eso, queremos humillar a los demás, hacerlos ver menos, y eso no es a lo que Dios nos llamó, no es a eso. Nos llamó a servir a los demás, no a ser más que los demás, a servir. A eso vino el Señor Jesús. Él vino a servir. No vino para ser servido, dice Él. Él decía, yo no he venido para ser servido, sino vine a servir. Imagínense que los discípulos no se querían dejar que le lavara, como Pedro, no quería dejarse que le lavaran los pies, porque pensaba que el Señor era pues lo máximo, y cómo, pues si Él era el que los guiaba espiritualmente a ellos. Pero Jesucristo demostró que Él era humilde. Por eso dice la palabra que Él crecía en sabiduría cada día, porque la sabiduría te hace ser humilde, no nos hace ser más que otro. No. Si estamos en eso y nos sentimos así, hay que menguar para que Dios nos exalte, porque todo el que es altivo, Dios lo humilla. Tarde o temprano Dios lo humilla. Y yo digo que no es bueno que Dios nos humille, es mejor que Dios nos exalte. Pero para eso hay que ser humildes. También dice el Señor que los labios mentirosos son abominación a Él, pero no los que hacen verdad. Son su contentamiento. Tenemos que hablar con la verdad. No tenemos que andar diciendo cosas que no son ciertas. Hay que hablar con la verdad para que Dios no deteste lo que hacemos. En Apocalipsis 21 y el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que si nosotros estamos haciendo inmundicia, no podremos entrar al reino de los cielos.
Para eso tenemos que estar viviendo la palabra, dejándonos llevar por la palabra, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo sé que hay mucha gente muchos que predican, pero muy suavecito, que dicen que, yo oigo a unos predicadores que dicen, no, tú puedes estar pecando, pero Dios te quiere todavía. Claro que sí, Dios nos quiere, pero nos llama a que nos arrepentamos. Siempre Dios es un Dios de oportunidades. Si nosotros le fallamos, Dios nos perdona, pero quiere que nos arrepentamos. Por eso, así como Jesús le dijo a la mujer que iban a apedrear, ¿dónde están los que te condenaban? Y él dijo, se han ido, Señor, ninguno. Y él le dijo, ni tampoco yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, no podemos estar constantemente en el pecado. Así que en el libro de Levíticos 20 y el versículo 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. A Dios también le es abominación el sexo entre los mismos sexos, pues entre hombre y hombre, mujer y mujer. Dios aborrece eso también. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. También Dios aborrece, pero aquí está peor, porque dice maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de artificio, de fundación. Dice abominación a Jehová, obra de mano de artificio, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Esto es para los que siguen la idolatría, hermano. A Dios también le repudia la idolatría, porque Él no comparte su gloria con nadie. Nosotros no podemos estar adorando una imagen o tenerla ahí guardada, porque eso trae maldición a la casa de uno, a la vida de uno, a la familia de uno, porque Dios es único, no hay otro fuera de Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Por eso el Señor los entregaba y los mataban y casi los exterminaban, pero siempre había un remanente fiel. Y de ahí el Señor levantaba otra vez el pueblo. Todos los que venían de Egipto, hermanos, se corrompieron en el camino de Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios les dijo, ninguno de ellos va a entrar, le dijo a Moisés. Esa fue la razón por la que los hizo dar vuelta 40 años en el desierto, hasta que murieran todos los que salieron de Egipto. Solamente entraron los hijos. O sea que ellos se perdieron de entrar a la tierra que le habían prometido. Nosotros podemos perder también la promesa que Dios nos ha hecho de la vida eterna, si nosotros no queremos alinearnos con la palabra, no queremos oírla. Así que en Isaías 59, 1 y 2 dice, confesión del pecado de Israel. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado que nosotros hacemos nos impide
que nosotros podamos hablar con Dios y que Él nos hable también a nosotros. No podemos. Tenemos que mantenernos en santidad, hermano, cada día tratar, esforzarnos. Yo sé que sí pecamos, todos pecamos, porque el Señor dice que el que no peca es mentiroso. Todos pecamos. Pero el Señor dice que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Cristo Jesús. Y esto no quiere decir que vamos a estar con la idea de que, pues ahorita voy a pecar y mañana ya al rato me arrepiento. Eso no es así, hermano. El pecado es cuando nosotros hacemos de repente algo. Pecamos con la vista, con nuestros pensamientos. Se nos viene un pensamiento malo y ahí pecamos, y de eso habla el Señor, que nosotros tenemos que arrepentirnos. Cuando de repente se nos sale decir algo y alguien se ofende y se siente mal, uno tiene que pedirle al Señor también. Y de eso el Señor nos perdona. Porque a veces se le salen a uno palabras que ofenden a otra gente. Porque no somos todavía perfectos en esta tierra. Y uno tiene que decir, Señor, perdóname, Señor. No quise hacer eso, pero se me salió. Señor, perdóname, no quise ver a esa mujer como la vi. Perdóname. Y así, hermano, nosotros le fallamos de esa forma al Señor, pero tenemos que cuidarnos y pedirle perdón al Señor. Dice en Lucas 16, 14 y 15, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. ¿Saben que los fariseos solamente veían dinero ellos? ¿Cómo tomar ventaja de la gente? ¿Cómo sacar dinero? ¿Cómo estafar? Y todas esas cosas. Ellos decían que ellos eran hijos de Abraham y que ellos los seguían, pero ellos no eran capaces de ayudar a nadie. Lo que siempre querían ellos es dinero, dinero. Yo sé que hay mucha gente que así es también hoy en día. Tienen el espíritu de la avaricia. Siempre quieren nomás recibir, pero nunca quieren dar. Así que no mostraban ellos el amor con su prójimo, con nadie. Mucha gente ni con la familia muestran el amor, menos con otra gente. Así que eso Dios lo detesta también. Se burlaban de él. Entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que muchas de personas piensan que está bien, está hermoso, lo que hace, todo lo que le llaman, lo que muchos a lo malo le dicen bueno, le llaman bueno. El Señor habla, dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. De eso habla el Señor, que porque ellos se sienten que están haciendo bien, pero delante de Dios no podemos burlar a Dios, porque Él conoce la intención de nuestro corazón y a Él nadie lo puede burlar. Así que no podemos nosotros justificarnos solo a nosotros mismos. Después de Lucas dice en el Salmos 66, versículo 18 al 20, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado, dice, a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Habla el salmista. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que muchas veces uno ve la iniquidad, lo malo, y a veces quisiera uno irse, ¿verdad? Porque venimos de un mundo pecaminoso, nosotros venimos de una vida así. Y de repente nos presenta la tentación, ¿verdad?
de hacer lo que hacíamos antes. Pero el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea que si él hubiera visto en su corazón la iniquidad, pero él no dejó, esos pensamientos no los dejó que entraran. Entonces él dice que si hubiera hecho eso, Dios no habría escuchado su oración. Porque eso a cada rato pasa, se nos presentan esas cosas a nosotros y tenemos nosotros que desechar lo que viene a nuestra mente, los malos pensamientos de iniquidad, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Tenemos el poder y la autoridad de Dios para echar fuera todo lo malo que venga a nuestra mente. Dios nos ha dado el poder. Y por esa parte tenemos que hacer lo que nosotros debemos de hacer. Dice Proverbios 13 y el versículo 19 dice: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Hay mucha gente, hermano, que no le cae bien que tú hagas lo bueno. Más si eras tú parte de su grupo, cuando tú hacías lo malo con ellos y ahora te invitan a hacer otra vez lo mismo y tú no quieres. Entonces, ellos no les cae bien eso, aborrecen. Y pues antes de decir, cuando no está uno, ¿verdad? Ahí viene otra vez ese religioso que no quiere, ya no quiere tomar conmigo, ya no quiere hacer esto conmigo, ya no quiere robar conmigo, ya no, dependiendo, así es, ¿verdad? Si era una mujer que andaba en la prostitución, pues no lo van a ver como no somos todas las mujeres que están ahí en la prostitución todavía y que andaban con ella. Cuando la inviten y ella diga, no, yo no puedo hacer eso ya. Porque para ellos eso es aborrecen eso que ahora una persona está haciendo lo bueno. Así que, pero nosotros nos preguntaremos, pero entonces, ¿qué pasaría con los impíos si el Señor no los va a escuchar? O a los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no quieren escucharlo de la palabra de Dios. Sí se congregan y todo, pero desechan la palabra que escuchan y todo eso, ¿verdad? Entonces, pensaremos nosotros que Dios no nos va a escuchar. Sí, hermano, sí hay, Señor, escúchalo. Escucha la palabra también. Pero hay solo una cosa que Dios escucha de ellos. Es cuando ellos claman por un arrepentimiento. Cuando ellos realmente se quieren arrepentir, entonces Dios sí los escucha. Porque les voy a leer rapidito lo que pasó con el pueblo de Nínive. En Jonás 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, por aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar
en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicios, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas. Oh, que sí, algo leído. Dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Así que si tú te arrepientes de verdad, has estado negándote a escuchar su palabra, a seguir la palabra de Dios, has estado por mucho tiempo que ya no has querido. Dios escucha el clamor de arrepentimiento y puedes arrepentirte de todo lo malo que has hecho. Si tú no conoces a Dios, solamente dile al Señor: perdóname, Señor, por todos mis pecados que he cometido, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Creo que Jesucristo murió por mis pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por todos aquellos que hagan esta oración y se conviertan de sus malos caminos, para que la ira de Dios no los consuma en el día venidero, o por si de repente los sorprendiera la muerte, no se vayan a una condenación eterna, sino que se vayan a estar con el Señor para siempre. Mientras hay vida hay esperanza, así que no dejemos para otro día. O a veces dicen muchas personas, bueno, yo sí decía, no, pues después, ahorita no tengo tiempo. No, hay que hacerlo en el momento preciso, porque nunca sabemos si al rato, una hora después, 2 horas después, nos sorprenda la muerte y no tengamos el tiempo de arrepentirnos. Arrepentámonos. Si le hemos fallado a Dios, dígale: Señor, me arrepiento y me aparto de él. Porque es lo que Dios quiere, que se aparten, como Nínive se apartó del camino. Y Dios las perdonó. Porque Dios ya le había dicho que iba a destruir toda la ciudad. Porque el pecado abundaba ahí. Así que nunca es tarde. Los voy a dejar con este pensamiento. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y el amor de Él sobrepasa todo entendimiento. Todos tenemos esta oportunidad de arrepentirnos. Yo lo hice hace mucho tiempo, pero si tú no lo has hecho o has estado en una iglesia y no te has arrepentido de verdad, hoy es el tiempo que lo puedes hacer. Pídele perdón a Dios y dile que escriba tu nombre en el libro de la vida, y Él te va a hacer eso y te va a sellar con el Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, al mediodía, como siempre. Que Dios los continúe bendiciendo. Permítame tantito, voy a orar antes de terminar.
Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que escuche esta predicación, esta palabra, que no es mía, es tuya, Padre. Y que tú, Señor, hagas el efecto para el cual tú le envías, Padre. Que esta palabra, Señor, sea recibida en sus corazones, Padre. Salva, Padre, a aquellos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Te doy gracias y te doy gloria, Padre. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo.